Todos los impulsos que nos esforzamos por estrangular se multiplican en la mente y nos envenenan. Que el cuerpo peque una vez y se habrá librado de su pecado, porque la acción es un modo de purificación. Después no queda nada, excepto el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de un remordimiento. La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste, el alma enferma, anhelando lo que ella misma se ha prohibido, deseando lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal. Oscar Wilde. Hola, soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador en Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, tramas y eventos habituales, incómodos e interesantes que podemos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles para que algún día sean de utilidad. Muchas gracias por continuar escuchando Argumentos Incómodos. Les mando un fuerte abrazo. Estamos comenzando el episodio número 2. Antes de comenzar, al igual que en los episodios pasados, recomiendo se tenga discreción para niños menores de 14 años y para personas sensibles ante temas sobre situaciones sexuales que no están dentro de nuestra normativa social actual. Es decir, no lo escuchen frente a sus hijos. Después de las recomendaciones, las relaciones sexuales humanas han estado, al igual que las de otras especies animales, girando en pos de la preservación de la especie, es decir, de la procreación. Sin embargo, es también un hecho que el goce de este proceso no va, ni ha ido en función de preservar la especie, al menos no para todos, claro. Todos los seres humanos, a excepción de quienes se consideran abstemios o asexuales, tenemos algún particular durante el sexo. Tenemos gustos o atracciones por ciertas condiciones especiales y muy probablemente no sabemos ni cómo nombrarlas. Incluso pensamos que lo que nos agrada está mal tan solo porque alguien nos dijo que no estaba bien, que estaba mal, o alguien nos dijo que no era normal. Pero partamos de lo normal, y esta es una palabra que me van a escuchar mucho decir alrededor de cualquier episodio. ¿Qué es lo normal? Las actividades normales son las que realizamos en el día a día. Somos, lo que de acuerdo al contexto social está normalizado. Lo normal es, por decirlo de alguna forma, respetar las normas de convivencia, vivir acorde a la normativa. Hazlo y la sociedad te va a aceptar, así de sencillo. Pero, ¿qué pasa en la alcoba? Y con alcoba me refiero a la intimidad, y con intimidad me refiero en particular al sexo. ¿La intimidad de pareja debe estar normalizada? Querámoslo o no, todos vivimos dentro de un tejido social. Todos obedecemos ciertos patrones de convivencia sociales que se replican en todas nuestras áreas de la vida. En lo laboral, en lo familiar y también se replica en el contexto de pareja. Y más especificado, se replica también durante el sexo. Y eso, muchas veces es lo que no nos permite disfrutar de una relación sexual. Y aquí cabe destacar que el parámetro para considerar si una conducta sexual es parafílica ha variado a lo largo de la historia y según la región. De este modo, prácticas que eran consideradas como parafílicas hace algunas décadas, hoy son normales y no se toman como desviaciones. Y este es el caso, por ejemplo, de la masturbación o del sexo oral, por citar algunos ejemplos. Empezaré definiendo la palabra filia, que viene del griego philos, y que podríamos traducir como amor o amistad. Se suele utilizar como sufijo para designar la afición o el gusto, que es quizá muy intenso por alguna situación determinada o algún elemento determinado. Pero en el contexto del podcast hablaremos de lo sexual, en términos psicológicos, y en este caso sería de las parafilias. Y de acuerdo a la definición del diccionario de la Real Academia Española, y cito, una parafilia es un desvío de índole sexual. Se trata de una conducta íntima donde el placer se obtiene mediante una actividad diferente a la relación sexual. Pero, en concreto, esta palabra se encuentra formada por la unión de para, que significa junto a, y filos, que podríamos traducir como sinónimo de amor o amistad. Pero el hecho de que se defina como una desviación, no implica un talante negativo en realidad. El hecho de desviarse del coito como tal o como acto, no es malo. Muchas de las parafilias establecen que una persona disfruta
porque eso le supone gozar con alguno de los siguientes elementos, como el riesgo que trae consigo la práctica sexual, la voluntad de poder sobre la persona, la sensación de percibirse sometido. Pero estos son solamente algunos elementos que sí están presentes en muchas parafilias, pero la verdad es que hay chingos de parafilias. En mi particular, o en mi punto de vista, las parafilias son totalmente sanas. Aunque no son todas normativas, son sanas, siempre y cuando todas las personas que sean involucradas en estas prácticas sexuales la disfruten por igual, sin causar daño alguno, pues ya sea ni físico ni psicológico. También quisiera agregar aquí que no sean ilegales, y esto va a depender por supuesto del país, porque al final del día vivimos en un marco pues legal, un marco social, donde pues hay que adecuarnos si queremos seguir viviendo en ese marco, ¿no? Al final vivimos dentro de la norma. Pero ¿en qué momento podríamos considerar a una parafilia como parte de un trastorno? ¿Por qué puede ser normalizado y por qué no puede ser normalizado? Pues para que una parafilia se considere como parte de un trastorno, debe producir un malestar clínico, pero un clínico en el sentido de daño o sufrimiento significativo en cualquier ámbito de la vida de la persona o de quienes están a su alrededor, por supuesto. Las conductas que son comórbidas a los trastornos de esta índole son fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual, pulsiones o comportamientos sexuales, pero estos son muy angustiosos e incapacitantes. Pueden involucrar objetos inanimados, niños o adultos sin consentimiento, ni consenso ni deseo, o el sufrimiento de uno mismo o de las partes implicadas. Y bueno, aún así es importante destacar que no se han hallado trastornos psicológicos o cambios orgánicos que brinden una explicación sobre el origen de una práctica parafílica. Pero de ser necesario, de ser identificada como un trastorno, pues sí hay, digamos, una manera de tratarse a través de la clínica, y en este particular, la clínica psicoanalítica. Existen muchísimas parafilias, ni siquiera se me ocurre un número, hay muchas, un chingo de parafilias, y no estoy exagerando. Pero bueno, pues dentro de las más comunes podríamos nombrar quizá la xenofilia, que es la preferencia erótica por las personas o miembros de una etnia exótica o distinta a la propia. Quizá podríamos nombrar la gerontofilia, que es la persona joven siente excitación sexual por una persona mucho mayor. La podofilia, que es la excitación con los pies, ya sea besándolos, acariciándolos, chupándolos, masajeándolos. La dacrifilia, que es la excitación de una persona al ver a otra llorar. El solo acontecimiento de producir lágrimas puede desencadenar sensaciones en las que el placer sexual y el orgasmo se intensifican cuando se realiza algún tipo de humillación. Sí, donde la persona expuesta o pasiva, podríamos decir, en este tipo de estímulos, pues termina llorando. Agrexofilia, quizá también podríamos mencionarla aquí como alguna de las más comunes, y esta es que una persona o una pareja siente excitación cuando les están escuchando mientras están en el acto sexual. La espectrofilia, que es la atracción producida por la imagen reflejada en el espejo, pues normalmente manteniendo actitudes o prácticas eróticas ante él, o incluso teniendo coito frente al espejo. Y bueno, pues el fetichismo. El fetichismo viene del latín factitious, que significa artificial, y es una de las más escuchadas o más comunes, que consiste en la excitación erótica a través de un objeto fetiche, ya sea una cosa como una prenda en particular o una parte del cuerpo como las manos de otras personas. Y en esta parafilia en particular nos vamos a extender un poquito. Ojo, los aparatos fabricados con el objeto de estimularse o para el juego sexual no se consideran fetiches. O sea, estos aparatos ya tienen un fin común, que es precisamente la excitación sexual, y el fetiche es cualquier otra cosa cuyo fin no sea el sexual. Sin embargo, pues para la persona fetichista pues tiene ese fin. Bueno, uno de los más frecuentes o de los fetiches más frecuentes son las prendas de vestir, masculinas o femeninas, y aquí incluiríamos bragas, tangas,
brasieres, calzones, guantes, medias, minifaldas, zapatos, botas, corbatas, bañadores, ropa deportiva o delantales, calcetines, muchísimas. Y bueno, es importante matizar que para el fetichista estos objetos, las prendas de vestir en particular, son mucho más excitantes si ya los ha llevado puestos la persona. Y aunque estos objetos pueden resultar excitantes para muchas personas porque proyectan una imagen mental del cuerpo de la persona, para el fetichista el objeto es realmente mucho más importante que la persona en sí. Durante la conducta solitaria sexual, el fetiche se lleva puesto, se huele o se frota con los genitales. Y en el fetichismo, el objeto fetiche se puede emplear durante la masturbación, o bien lo lleva puesto el otro miembro de la pareja durante la actividad sexual. Por ejemplo, pues unas medias, unas botas de tacón alto, unos zapatos, quizá la mujer está fumando algún cigarrillo, o quizá el varón se deja puesta la corbata solamente, no lo sé. Todo esto tiene una alteración, digamos, en el pensamiento de la persona, y de esta forma pues nos permitimos dar la oportunidad en este sentido. En este caso, en el caso del fetiche, pues el fetiche es necesario para la excitación sexual. Y bueno, a partir de aquí hay algunas teorías psicológicas acerca del fetichismo sexual y lo relacionan a la idea de condicionamiento o aprendizaje, y esto quiere decir que alguna experiencia en la infancia podría causar la asociación entre el placer sexual y un determinado objeto, y esta relación pues bueno, naturalmente se mantiene hasta la edad adulta, y estamos tomando en cuenta que esta relación es algo inconsciente. Cuando somos más pequeños no tenemos un pensamiento recurrente sexual, por lo menos no conscientemente. Hay una explicación que nos maneja el psicoanálisis en función de los fetiches, y es una de las estructuras mentales de la personalidad, que es la estructura perversa. La estructura perversa tiene como paradigma al sujeto fetichista, que es aquel que necesita un objeto para alcanzar la satisfacción sexual. Cabe mencionar, que existen dos grandes divisiones de las perversiones. Primero, aquellas en las que el perverso centra su atención y pulsión libidinal en un fin, tal como se observa en el fetichismo con el voyeurismo, el exhibicionismo, el sadismo, el masoquismo, entre otras, ¿no? Y por otro lado, están las del sujeto perverso que desencadena su goce en un objeto: la pedofilia, la gerontofilia, la zoofilia. Pero se le considera una persona perversa a quien imprime ciertos actos de crueldad física o moral, vandalismo o provocación, conductas que transgreden la norma o la moral. Sin embargo, se puede decir que el perverso es el que está más falsamente cerca del goce, porque mientras el neurótico lo evita, el perverso solo busca el goce, también lo imita a través de un objeto o a través de un fin. En este punto, se sitúa una división radical entre la estructura perversa y neurótica, el auto auténticamente perverso y la construcción de un fantasma perverso. Y esto es bien importante. Antes de que me lancen piedras, hay que recordar en este contexto, que es el contexto psicoanalítico, la perversión es tomada como una estructura clínica y no como se hace normalmente para denotar una conducta desviada. La conducta perversa es distinta a la perversión como una estructura clínica. Pero, voy a explicar de forma muy somera y en términos psicoanalíticos los mecanismos estructurales para la comprensión del funcionamiento del aparato psíquico, que en este caso son la psicosis, la neurosis y ya les platiqué de la perversión. La estructura clínica puede ser entendida como una forma en la que la persona ve y se relaciona con el mundo. De esta forma se puede realizar la caracterización de una estructura con base en la posición del sujeto frente a los síntomas, pero no frente a los síntomas mismos. Claro, esto no quiere decir que los dejemos de tomar en cuenta. Así es diferente un neurótico que delira que el delirio de un psicótico, o un sujeto perverso al neurótico que pone un rasgo perverso marcado por su sexualidad. Con esto se debe entender que la estructura da forma a los síntomas, y no son los síntomas los que consideran o configuran la estructura clínica, como ocurre con otros criterios diagnósticos como la psiquiatría como rama de la medicina.
Es decir, la psiquiatría, como rama de la medicina, le da una estructura clínica a la persona en función de sus síntomas. Y en el psicoanálisis funciona al revés. La persona ya tiene una estructura clínica y esta estructura le da los síntomas, en este caso en función de la neurosis. La neurosis es la única estructura clínica que va a dar síntomas. El sujeto neurótico es aquel que hace todo lo necesario para no gozar en lo absoluto. Pero, ¿cómo funciona esto? Pues la única manera de no gozar en lo absoluto es gozar, pues poco, realizar su deseo parcialmente, por decirlo así. ¿Pero por qué? ¿Por qué la estructura clínica de la neurosis es gozar poco? Pues porque así se nos crió, para hacerlo socialmente aceptable. El goce se puede considerar como un impulso originado en una zona erógena del cuerpo y que en el camino hacia su fin, es decir, a sentirse completamente satisfecho, se encuentra con obstáculos mentales o inconscientes, se acumula o se abre a salidas pues socialmente aceptadas, es decir, realmente no se completa la satisfacción. La neurosis caracteriza a un sujeto como insatisfecho o dubitativo en los ámbitos de su vida. La neurosis es la estructura clínica más común en la sociedad y pues es la identificada para quienes somos llamados generalmente como normales. Pero en términos clínicos, los sujetos neuróticos tenemos como un mecanismo básico la represión. Y Freud mismo sostiene que se puede afirmar que todos somos enfermos neuróticos, ya que las precondiciones para la formación de los síntomas, la represión, puede formarse pues en personas normales. La estructura neurótica se defiende contra el goce de tres maneras distintas que quizá ya hayamos oído antes: la histeria, la fobia y la obsesión. El goce intolerable se convierte en trastornos del cuerpo en el caso de la histeria. Se desplaza como alteración del pensamiento en la obsesión y se expulsa para retornar de inmediato como peligro exterior en la fobia. La estructura psicótica contiene, a diferencia de la neurosis, contiene la esquizofrenia, donde hay una fragmentación del cuerpo, y la paranoia, que se da a través de la construcción de tres tipos de delirio: la persecución, el erotomaníaco y los celos. En la psicosis no se hace consideración de síntomas como en la neurosis, sino que son fenómenos elementales que comprenden el delirio, las alucinaciones y la construcción de neologismos. El psicótico pierde contacto con la realidad y recrea una realidad encerrado en su delirio. Y bueno, una de las diferencias más importantes entre la neurosis y la psicosis es que la neurosis es el resultado de un conflicto interior entre el yo y el ello, entre la energía libidinal que está pugnando por salir y el yo que trata de mantenerla con las barreras de la neurosis y de la represión. Mientras que en la psicosis hay un conflicto entre el yo y el mundo exterior. Basados en estas estructuras clínicas, por decirlo así, Freud hace dos diagnósticos. Existen los fetichismos de tipo limítrofe con lo patológico y los de tipo patológico. Las actividades no patológicas se presentan como conexiones normales y determina que es regularmente propio del amor normal cierto grado de fetichismo, sobre todo en aquellos estadios del enamoramiento en el que el fin sexual pues es inasequible y en los que su realización pudiera parecer aplazada. Y siguiendo con un poco de esta explicación, la psicoanalista italiana Piera Aulagneur considera el fetichismo como un estado fronterizo del sujeto, la última barrera antes de la psicosis, en la que existe una profunda fijación por el objeto para mantenerse dentro de los límites de la neurosis. Por todo esto, siempre estamos en la búsqueda de la satisfacción, pero tampoco queremos salirnos de la norma. Inconscientemente nos mantenemos dentro de las barreras de la represión y está bien hasta cierto punto, vivimos con más gente a nuestro alrededor, no andamos tampoco ahí por la vida haciendo lo que se nos hincha. Todos tomamos parte a nivel inconsciente en alguna estructura mental, pues que nos da cierto equilibrio. Pero lo que no estaría bien es la represión en la alcoba.
Cada vez son más personas que fomentan, practican y son receptivas a un tipo de sexualidad que deja de girar en torno al coitocentrismo. Me encanta esta palabra. Las parafilias poco a poco están dejando de ser consideradas un aspecto tabú. Insisto, siempre y cuando sean legales y no causen daños físicos o mentales a otras personas. La diversidad erótica en las personas es inmensa y todos tenemos nuestras parafilias particulares. Pero pues la verdad es que nos falta mucho autoconocimiento erótico. Sobre todo pues mucha información para romper tabúes y dejar de patologizar pues cosas que no lo son. Y bueno, una vez que dejamos de patologizar, pues comenzamos a disfrutar del sexo sin ningún prejuicio. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado, compartan con sus amigos, su familia, sigan el programa en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public. Pueden seguirme en redes sociales como Demian Mejía R en Instagram, donde pondré algunos memes alusivos al programa, o en Facebook como Argumentos Incómodos Podcast o Demian Mejía R. Y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.